régimen de excepción solo es un instrumento que ha servido y sirve para procurar instalar en el país un régimen de temor, de miedo o de terror en todo caso. Francamente, el régimen de excepción no tiene ninguna justificación, porque lo que se ha querido decir es que sin eso no se puede desarrollar una batalla frontal contra el crimen. Es decir, como que el Estado de Derecho no sirve para eso. Y entonces, si el Estado de Derecho no sirve para eso, ¿para qué está? ¿Verdad? Y uno se pregunta, ¿podría ser posible batallar sin el régimen de excepción contra el crimen, sea este crimen organizado, crimen común, que tenga implicaciones de trascendencia para el país? Y la respuesta es sí. Si lo que se necesita es hacer la coordinación necesaria en el aparato del Estado, para cumplir las misiones. Entonces, se necesita coordinar las distintas instituciones del Estado. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, al Ministerio Público, me refiero a el Ministerio de Justicia y Seguridad, me refiero a la PNC, me refiero a los juzgados. ¿Qué es lo que necesito yo para poder ejercer el rastreo en un área determinada? Lo que necesito es que un juez me entregue una orden, le solicito a través de quien corresponde, de la Fiscalía, una orden para que yo pueda ir a ejercer esa autoridad que el Estado tiene, si uno quiere, casa por casa. Por supuesto, en un área determinada. O sea que debo seleccionar, debo tener los elementos de investigación primero, ¿verdad?, para luego definir cuáles son los puntos más neurálgicos y luego poner el aparato del Estado en esa dirección para rastrear los elementos de la criminalidad. Eso sería lo normal. No le estamos diciendo que no use una cantidad determinada de personal y de recursos, ¿cómo no? Pero ¿se necesitaba el estado de excepción? No. Entonces lo que se necesita es tener claro para qué sirve el Estado de Derecho. Lo que pasa es que para las dictaduras el Estado de Derecho es un estorbo. El Estado de Derecho es un obstáculo que no pueden vencer ni desarrollar, ¿verdad? Entonces ellos, cuando se enfrentan a esto, a lo que recurren es al aparato represivo, incluso bestial, ¿verdad?, que vulnera todos los derechos de la sociedad, los derechos civiles, políticos y humanos de la gente. En donde hoy, o explíqueme usted por qué hoy hay tanta denuncia, cierto que van más de que haya prácticamente 70,000 detenciones sin debido proceso. 70,000 detenciones sin debido proceso. Y dentro de esas 70,000 detenciones hay, por informaciones de instituciones que investigan las cosas, hay más de 20,000 casos de injusticia, es decir, gente detenida ilegal e injustamente y tratada como delincuente. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y no es una cosa que lo digan las instituciones o lo diga la gente que se ve afectada, lo dice, ni ellos mismos reconocen que hay excesos, no dicen qué cantidad de excesos, pero los hay. Bueno, ¿cuánta gente en manos del Estado ha fallecido y no se rinden cuentas de esos fallecimientos? Es decir, aquí se debe entender entonces que lo que hay allí son cosas, lo que está detenido son cosas, son animales irracionales,
o son personas, son seres humanos? Si me dicen que son personas, que son seres humanos, solo que son gente que se ha salido del orden preestablecido, entonces lo que quiere decir es que debe haber un tratamiento a ellos. No lo que quiere decir, porque si me van a decir, no, aquí no importa que se mueran en la detención, no importa que se mueran ya detenidos, no importa que en manos del Estado se produzcan actos por los cuales se debe responder. Entonces, eso es lo que, dígame entonces, ¿para qué ha servido entonces el estado de excepción? Solo para justificar la incompetencia, solo para justificar eh, la conducta de ordeno y mando, la conducta irresponsable de represión generalizada sin ningún miramiento. Para eso sirve el estado de excepción y para que la gente tenga miedo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los criterios con los que se está ejecutando? Vea usted, por ejemplo, dice, denuncia, le dan un número telefónico, denuncia que te estarás protegido por el Estado, al que denuncia, y el denunciado, ¿y quién dice que la denuncia es verdad? ¿De dónde sale la verdad? ¿Dónde está la investigación? Sí, pero mientras tanto esa persona que ha sido denunciada, que puede ser denunciada por rencores personales, que puede ser denunciada por suposiciones, que puede ser denunciada por mala fe, que también puede ser denunciada correctamente. Pero todos esos elementos que están ahí, y ¿quién le responde al detenido? Por eso es que hablamos, ¿dónde están los derechos de esas más de 20,000 personas? Que no lo estoy diciendo yo, hay que escuchar los programas de medios que en determinados momentos se interesan por poner en visión pública estos acontecimientos. Uno debe tener claro, no, esas personas no tienen derecho. Fíjese hasta dónde es, qué dice el sistema de derechos, que usted tiene un máximo de 15 días para decir por qué causas tiene detenido a alguien. No, pero ellos no necesitan 15 días. Pueden usar 3 meses, 6 meses, un año o más de un año. Hay gente que sin debido proceso está detenido más de un año y bajo acusaciones severas. Entonces, ¿para qué sirve el estado de excepción? Solo un mecanismo de justificación de la represión generalizada, de la violación a los derechos civiles, políticos y humanos de la población, para que la gente tenga miedo. Para eso sirve el Estado de Derecho y por supuesto le ponen enfrente ¿qué? Unidades completas de la Fuerza Armada, unidades completas de la PNC, sin, ¿cómo se llama?, dar explicación por qué. Así es que el estado de excepción, francamente, no tiene ninguna justificación real para lo que se supone que se necesita. Porque que pensemos que estamos en un estado de guerra no es cierto. Porque ahora los que no se mueren en acciones públicas hoy se mueren en silencio en distintos niveles. Esta semana se llevó a cabo el discurso del presidente Nayib Bukele por sus 4 años de gestión. ¿Cómo evalúas este discurso y que presentará 3 propuestas, entre estas de reducir el número de diputados y reducir el número de municipios en el país? Bueno, mire, en primer lugar se supone que el 1 de junio es una fecha en que el máximo gobernante del país, en todo caso se supone que va ante el Congreso de la República a rendirle cuentas a la nación de lo que ha hecho durante ese tiempo. Veamos si eso fue así. Y no es cierto que eso fue allí no hubo rendición de cuentas. Allí lo que hubo es el lanzamiento de nuevo de ruptura del Estado de Derecho,
de amenazas a la población, de buscar el silencio de quienes no concuerdan con mis opiniones. Yo, gobernante, te tengo que dar permiso para que tú expreses tus pensamientos, te entregues tu opinión, pero si no coincide con la mía, entonces te voy a aplicar la fuerza del Estado. Eso es lo que está expreso ahí. Se ha roto con el andamiaje del Estado. Es decir, para eso sirvió, no para lo que debería de haber ido a hacer ahí. ¿Qué debió de ir a hacer? Debió de ir a hacer la entrega de cuentas sobre aquellos elementos con los que él se publicitó para presidente y decir mis promesas que están cumplidas en su totalidad, en mediana parte, en regular parte o en ninguna parte. ¿Dijo algo de eso? No. Dígame qué es lo que dijo de eso. No dijo nada de eso. Sí llegó como el emperador de una o el mandamás de una finca a decirle a los monstruos y a decirle a los capataces, ustedes me van a garantizar de aquí en adelante lo que yo planteé frente a la población. ¿Y esos capataces quiénes son? Lo que se llegó a reafirmar el control absoluto del Estado. Y no pueden quejarse que no lo tienen, porque controlan el Ejecutivo, controlan el Legislativo, controlan el Judicial, controlan el Ministerio Público, controlan el Tribunal Supremo Electoral. Dígame qué les hace falta de control. Y aún así, lo que llegan es a ordenar que se debe de hacer lo que ellos dicen. ¿Qué no dijo? ¿Cómo está la economía del país? Es decir, ¿cómo está la vida de la gente? Es decir, ¿hay fuentes de trabajo? Es decir, ¿hay una economía pujante? Por ejemplo, la agricultura del país, que es un elemento básico de la economía, ¿cómo está? ¿Acaso no es público que nos hacen falta un montón de millones de toneladas de granos básicos para resolver el hambre de la gente? Entonces, ¿por qué no habló de eso? ¿Por qué no dijo que lo que le había ofrecido a la gente lamentaba que no se lo hubiera podido cumplir? No, pero se puso a hablar de otras cosas. Bueno, usted me dice que qué opinamos sobre la reducción de los municipios. Mire, eso cualquiera se hubiera puesto primero a estudiarlo, después a discutirlo con la gente y por último a establecer los caminos, los procesos y los objetivos. Pero aquí todo se hace al revés. Primero se toman las decisiones, se comunican y ahí después vamos a ver cómo salen. ¿De dónde han sacado que de 262 municipios van a quedar 44? ¿Cuál es la base para ese cálculo? ¿Lo conocen ustedes como medios? ¿Lo conocen las instituciones públicas? ¿Lo conocen las municipalidades que son las interesadas? ¿Lo conoce la gente de las comunidades? Exceptuando ellos, que se supone que tienen una razón para desarrollar eso, es lo que traen simplemente como una ocurrencia. Simplemente, ajá. Y hoy, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué va a pasar con la gente que ha estado, que ha hecho historia, que ha creado raigambre con la estructura jurídica del país que tiene que ver con el orden territorial? Es decir, ¿y qué es lo que dijeron para eso? No, es que los alcaldes son corruptos y ladrones. Mire, qué buena confesión, porque más adelante nos habló de otra cosa, pero fíjese la confesión que hace y en manos de quién está la mayoría de alcaldías en este país. ¿Acaso no está en manos de Nuevas Ideas? O sea que él mismo les está diciendo ladrones a aquellos que lo rodearon y que lo han acompañado para obtener los espacios necesarios.
incluso para ser presidente, y hoy los acusa de ser ladrones. Y a lo mejor tenga razón en una buena parte, pero si tiene la opinión de que son ladrones y son corruptos y son déspotas, entonces ¿por qué no los ha enjuiciado oficial y con debido proceso como corresponde? No, aquí lo que están demostrando es que como no le han resuelto las necesidades a la gente, no le han, dígame, qué papel han cumplido las alcaldías. Para empezar, se encargaron de dejarlas sin los recursos necesarios. ¿Qué pasó con el FODES? ¿Quién le quitó el FODES a las alcaldías? ¿Y quién creó la DOM? ¿Cuál es el papel de la DOM en la solución de los problemas? Y entonces, ¿por qué hoy son la institución alcaldía la que debe de pagar los platos rotos de la improvisación, de la irresponsabilidad, de la incompetencia? Porque si les dice incompetentes, si les dice corruptos, si les dice ladrones, él sabía que lo eran. ¿Por qué los puso? Es decir, hoy lo que quiere es simplemente lavarse las manos y dejar a la gente sin a quién recurrir. ¿Qué es lo que están haciendo? Concentrando más el poder. Y es más, fíjense lo que planteó, la necesidad, dice, de que ¿cómo se llama? Se vaya quitando de en medio aquella gente que es innecesaria que esté ahí. Ah, o sea que son innecesarios los gobernantes locales. Es innecesario la descentralización del poder para que éste se pueda ejercer en presencia de la gente. Ah, no, exactamente, ¿es eso lo innecesario? ¿O es innecesario que haya quien esté buscando desarrollar acciones que le resuelvan a la gente, pero que se vea en la necesidad de denunciar que no tiene los recursos porque se los ha quitado el Estado central? Esas son de las cosas que hay que preguntarse. Y entonces aquí se ha recurrido a eso y es para concentrar más poder. Es quitarle posibilidades a la población de decidir por su propia cuenta quiénes y cómo y por qué deben conducir los destinos del territorio. De tal manera que la única jugada es desarticulando el Estado, haciéndolo mucho más pequeño para que yo lo pueda controlar más fácilmente y pueda perseguir a aquellos que no me son útiles. Entonces, díganme, ¿tiene justificación? Yo no he venido a decir aquí que no se debe hacer. La pregunta es, ¿y cómo hemos llegado a la conclusión que se debe hacer? Entonces, si no hemos tenido el proceso ni el procedimiento para saber si eso es lo necesario. Esas son las características de un régimen que en su angustia, porque se ha percatado que ha perdido realmente popularidad, que ha perdido confianza en la gente, por eso que están haciendo eso, para encubrir eso. Y luego lo mismo hacen con los diputados. Lo van a reducir. Nadie está diciendo si, ¿cómo se llama? Esto de la reducción de diputados resuelve el problema. Es decir, quitarle 24 diputados al Estado va a resolver el problema económico del país. Porque el gran argumento encubierto es que allí se está despilfarrando recursos. Así, o sea que con lo que le paga a 24 diputados y con lo que le paga a, ¿cómo se llama? A una cuantía de jefes municipales, de estructuras municipales, con eso va a resolver los problemas del país que tenemos, donde hace falta educación, donde hace falta educación de verdad. Educación de verdad, donde hace falta salud, solo hay que ir a los centros hospitalarios, hay que ir al Rosales para ver el volumen de las colas
y el tiempo que tiene pasar la gente simplemente para tener una consulta. No digamos si encuentran allí los medicamentos, eso no lo dicen. Pero en buenas cuentas que sí están diciendo que hay que quitarle las fuentes de trabajo a la gente. Eso es lo que están diciendo, solo que de otro modo, envuelto en otro celofán. Y entonces, ¿qué le va a pasar a la gente? Está diciendo que quiere, ¿cómo se llama?, resolver problemas, pero lo que está planteando es que va a crear más problemas. Porque ¿qué va a hacer con los desempleados? ¿Qué van a hacer? ¿Hay suficiente empleo ahorita? No. Entonces, ¿va a producir más empleo? No. Va a producir desempleo. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a crecer la problemática. Y hoy usted puede conectar estos hechos con el estado de excepción. Es decir, para reprimir eso es que se quiere. Entonces uno dice, bueno, está claro, este es un régimen que está cada vez concentrando más poder, buscando el control más pleno, no sobre las estructuras del Estado, sino con las estructuras del Estado buscar un control más absoluto sobre la población. Esa es la esencia. ¿Y por qué decimos esto? Habla de que esta batalla que declara una cruzada contra la corrupción y que van a perseguir y meter presos a todos los corruptos. Acerca de los allanamientos que le hicieron a Cristiani, por eso. Es que decir, eso lo ponen como para decir, miren, hasta los grandes estamos apretando. Y uno dice, ajá, mire, si Cristiani, si se puede defender, que se defienda, a nosotros no nos preocupa eso. Si el señor Cristiani cree que se puede defender, que se defienda, y si no, que rinda cuenta. ¿Verdad? Si las acusaciones que le están haciendo son falsas, que lo demuestre. ¿Verdad? Pero eso que lo haga él, ¿por qué nos tenemos que preocupar nosotros por eso? Pero le vamos a decir, usted está señalando para atrás. ¿Cuándo va a señalar para hoy? ¿Y cuándo va a señalar para el futuro? Él mismo dijo, bueno, hoy a la gente de abajo sí le están pegando un ajuste. Es decir, a los alcaldes, a sus propios alcaldes, que los comprometió de una manera que les quitó los recursos, hoy les está empezando a enjuiciar. Pero ¿por qué no enjuicia? ¿Y por qué han declarado 7 años de reserva? ¿Por qué? ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde está el señalamiento de que están para que no haya corrupción que se necesita? En primer lugar, para que no haya corrupción, lo que se necesita en primer lugar es que haya transparencia. Para que haya transparencia debe haber información, pero ¿cuánta información reciben ustedes en las estructuras del Estado? Vayan a una alcaldía y si el alcalde es de Nuevas Ideas, lo primero que dice es que la información está en reserva. Vaya a un ministerio a ver qué dice el señor ministro. La información está en reserva. Vaya usted ¿cómo se llama?, a la propia casa presidencial y la información está en reserva. ¿Y para qué la tienen tan oscura? Entonces, ¿no será que lo que estamos haciendo con el show montado hacia atrás, que puede tener incluso justificación, eso que lo expliquen los involucrados, con ese show se encubre lo que están haciendo? Ya se le olvidó al señor presidente que sus ministros, bueno, le podemos preguntar cuántos ministros de Agricultura y Ganadería han desfilado y por qué y dónde están las cuentas. Bueno, y el señor ministro de Salud, ¿acaso no tiene señalamientos de negociaciones oscuras con su administración en salud? Y en fin, todo su aparataje, ¿se acuerdan ya del elemento del señor Coqui Aguilar? ¿Dónde está la conducta de persecución de la corrupción? Entonces todo indica que ese
eh, eh, esa enseñanza que quieren mostrar, lo que tiene como a su base es encubrir lo que hoy estamos haciendo. Y fíjese usted que hablan de que la información se va a mantener en reserva 7 años. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hasta dentro de 7 años vamos a saber lo que está pasando. Esas son las cuentas que rinde el señor presidente. Y si no, cuando viene aquí y amenaza a la gente y no le da respuesta a las necesidades urgentes, ¿por qué no dicen cómo vamos a resolver el problema de la agricultura, el problema de la salud, cómo vamos a resolver el problema de la pobreza que se ha incrementado? La pobreza se ha incrementado. ¿Y cómo se resuelve eso? O sea, despidiendo más gente, dejando más gente sin trabajo. ¿Y cómo se resuelve para resolver todo eso que se necesita? Se necesita, en primer lugar, confianza incluso de los inversores, tanto nacionales como extranjeros. ¿Cuánta inversión hay hoy? Si hubiera inversión, hubieran fuentes de trabajo, pero ¿por qué no hay trabajo? Porque no hay inversión. Pero con esos mensajes de uso y abuso de poder, ¿usted cree que los inversores van a confiar en este país? No. Entonces, lo que quiere decir es que aquí se están resolviendo mediante conductas de improvisación, de incompetencia e incapacidad, se están resolviendo mediante las acciones de espontaneidad y no me importa, salga lo que quiero es mi control, y todo aquel que no responda a mis opiniones como yo quiero, entonces lo declaro persona non grata y la debo de perseguir. Ese es el ejemplo. Eso es lo que se quiere decir. Entonces aquí no se está creando Estado de Derecho, ni se está manteniendo las estructuras del desarrollo del Estado. Es decir, si a mí me dijeran que es para desarrollo la reducción de los municipios, que me muestren los beneficios que voy a traer. ¿Y la DOM va a ser ese beneficio? ¿Cuáles van a ser, cuáles son las soluciones que la DOM ha dado hasta este momento? Miren, que yo conozca en ciudades como Soyapango y Ilopango, lo que están haciendo son unas canaletas para que corra el agua llovida a la orilla de la calle, que no es malo que se hagan, pero si esas son las soluciones, estamos bien complicados. Es decir, esta es la realidad en dos ciudades, una que tiene más de 600,000 habitantes, como es Soyapango, y la que le sigue con más de 300,000, como es Ilopango, aparecer con esas obras. ¿Qué me dice usted? ¿Está justificado los 4 años de administración del señor Bukele? Y la respuesta es no. Mejor que nos digan dónde están y qué se ha hecho con los más de 300 millones invertidos en el Bitcoin, con una cuantía más o menos igual invertido en el Chivo Wallet, que para qué sirve, ¿qué soluciona? Esas son las cosas que me parece a mí que se tratan de ocultar, ¿ya? Y se trata de ocultar particularmente el crecimiento de la pobreza que conduce a la miseria en su mayor parte y la desprotección del conjunto de la sociedad. Yo no creo que pueda afectar, la está afectando porque las elecciones ya fueron convocadas. ¿Y para cuántos consejos municipales convocó el Consejo Central de Elecciones? Convocó para 44 o para 262. ¿Para cuántos convocó? Convocó para 262. Pero al señor presidente se le ocurre, como es lo precioso en este país, no, que en vez de 262 sean 44. Hija, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo se llama? Con los 218 restantes. ¿Qué vas a hacer? Si esos mismos están convocados para ir a elecciones.
¿Hay o no hay ruptura de las reglas del juego ahí? Es decir, hay una violentación grotesca y grosera sobre ¿cómo se llama? El procedimiento. Entonces, hay vulneración al proceso. Sí, señor, hay vulneración al proceso y esto va a meter en graves problemas a la población. Es más, vuelvo a decirle, no sé en qué municipio vive usted. Usted que vive en Quesaltepeque, dígame si le parecería mejor que le concentren la condición de municipio en San Juan Opico. ¿Qué le parece? Que en vez de desarrollar su territorio dependa de un territorio que antes fue diferente, pero que hoy va a asumir responsabilidades suyas y las que él tiene. Y si no ha cumplido con las que él tiene, ¿podrá cumplir con las suyas? Esas son las preguntas. Entonces esto viene a dislocar y además a romper con la raigambre, con la cultura del pueblo de más de 200 años del pueblo salvadoreño. Es decir, porque hay que aprender por dónde aparecimos, cantones, caseríos, cantones, pueblos, villas, ciudades. Así se ha construido la cosa aquí. Yo no digo que es malo estudiar un verdadero programa, pero lo que sí está claro, que así como ha sido planteado, ni tiene el objetivo del desarrollo territorial y por tanto no tiene tampoco la búsqueda del desarrollo de la institucionalidad del Estado, sino romper con esta. Es destruir lo que ya está construido y ahí dejarlo tirado a su suerte. Eso es con relación si va a afectar o no va a afectar, si se ve afectado esto o no. Pero con relación nosotros nos estamos preparando para los 262 municipios, para 84 diputados, para el Parlacen y para presidente y vicepresidente. Para eso nos estamos preparando. Pero por supuesto que no nos van a hallar con los brazos cruzados. Aunque generan mucho problema, porque a qué hora va a salir la ley y cuándo va a salir la ley para saber a qué hay que atenerse. ¿Cuándo va a salir? ¿Va a salir un mes antes de las elecciones o dentro de las elecciones? ¿A quién va a afectar? Sin embargo, nos vamos a tener que, nos estamos preparando para enfrentar cualquier circunstancia, que dejen de pensar que al FMLN lo van a sorprender con esto, ya hemos aprendido suficiente.